Una revelación personal sobre la iglesia. Hace varios días estoy cavilando en la mente, expectando en el corazón la posibilidad de hacer este video. Con preguntas, con dudas, con intuiciones, porque es un video diferente a otros, con un marcado carácter personal y de apertura, de comunicación, de mi vida interior. Y de mi conciencia personal. Pero también me he dicho, ¿por qué no dejar un testimonio acerca de motivaciones, de decisiones, de acciones, de derroteros? Si algún día alguien se preguntara por qué el padre Silvio tomó estas decisiones y estos rumbos, quizás le pueda servir de contexto esta comunicación. Una revelación personal sobre la iglesia. No esperen una visión mística. Revelación hasta lo pondría entre comillas, o lo circunscribiría a su aspecto semántico, ¿no? Algo que se da a conocer, que se esclarece, que estaba presente pero que en algún momento se percibe con claridad, como cuando se descorre un velo y lo que está oculto queda manifiesto. Una revelación personal sobre la iglesia. Creo que tengo que citar dos antecedentes. El primer antecedente, en verdad, más lejano en el tiempo, hace poco más de 2 décadas, me encontraba realizando un retiro espiritual. No cualquier retiro, el retiro espiritual de preparación para la ordenación presbiteral. Ya ejercía como diácono en la iglesia y con mis otros 2 compañeros de ordenación asistimos a este retiro espiritual previsto antes de la ordenación presbiteral como sacerdotes. Y no sé por qué, no recuerdo si lo pregunté o si me lo comunicaron, pero de pronto nos encontramos que el predicador del retiro, de un modo inusual, inhabitual, era el obispo que nos iba a ordenar. Mi obispo diocesano iba a ejercer el servicio de la predicación del retiro. De hecho, no creo que lo haya vuelto a hacer con otras camadas de ordenandos. No sé si fue porque a último momento el predicador previsto no pudo asistir y él salió a cubrir esa necesidad, o si de alguna forma lo hizo por alguna intuición personal. Pero de hecho nos estaba predicando el retiro nuestro obispo, el que nos iba a ordenar. Y hasta no puedo ahora elencar concretamente lo que nos dijo como en la primera parte del retiro, pero sí me ha quedado grabadísima
la impresión que me dejó. Tuve una fuerte sensación de que este hombre, mi obispo, el que efectivamente luego me ordenó, de un modo crudo, sin filtros diríamos, nos desnudaba la vida de la iglesia peregrina, de la iglesia que camina en la historia, y probablemente también de la iglesia diocesana a la cual nos íbamos a incorporar e incardinar. Y seguramente habrá expresado aspectos luminosos, valiosos, pero mi sensación, y no solo mía, fue que nos había mostrado la miseria, el aspecto más decadente, más escandaloso, más frágil, más difícil de aceptar y de amar de la iglesia peregrina a la cual íbamos a servir. Y digo que no era solo mi sensación, porque así terminada esa primera parte de retiro, recuerdo que debajo de un árbol estábamos con mis compañeros de ordenación hablando y todos habíamos experimentado algo similar. Y el gran desafío que significaba ordenarse, y ordenarse en esa circunstancia real. En esta iglesia que tenía luces, seguramente maravillas, dones y gracias venida de Dios, pero que tenía un aspecto humano que también estaba tocado por el pecado, donde había mucha decadencia, mucha miseria, mucha herida a nivel humano. Y que en aquel momento hicimos como un pacto de honor, digamos, ¿no? Un poco entre bromas y temores y desafíos, dijimos, bueno, vamos a ordenarnos y vamos a hacer un pacto entre nosotros de que por lo menos 5 años, vamos a sostener, digamos, la ordenación. Pase lo que pase, veamos lo que veamos, experimentemos lo que experimentemos. Digamos, no podemos salir corriendo, ¿no? Tenemos que sostener y ayudarnos a sostener. Obviamente queríamos ordenarnos para toda la vida, pero percibíamos que por ahí, con este paisaje que el obispo nos había pintado, la cosa venía muy difícil, muy dura. De hecho, nos encontramos los 5 años y dijimos, bueno, no, ahora nos encontramos acá, no de acá a 5 años, sino de acá a 10 más, a los 15 años de cura. Como una fidelidad renovada, digamos, ¿no? Pero más allá de estas anécdotas acerca de el rostro crudo, decadente o un poco escandaloso de la iglesia en sus miembros, en su pecado que podíamos encontrarnos, recuerdo que el obispo, al final de esa primera parte del retiro, o al comienzo de la segunda, nos hacía esta pregunta: si quedara solo, si ya no hubiera más cristianos,
¿Dios podría contigo recomenzar la iglesia? Y esta es la frase y la pregunta que me quedó marcada en el corazón. Frente a mi ordenación sacerdotal, mi entrega a Dios y a la iglesia, sabiendo que encontraré luces, pero también sombras, encontraré gracia, pero también pecado, que podré asombrarme de la virtud heroica de tantos y escandalizarme del pecado de otros y del propio quizás. Si un día quedara solo, conmigo el Señor podría recomenzar la iglesia. Y esa pregunta creo que quedó grabada en mi corazón frente a la ordenación y quedó durante mucho tiempo grabada en mi interior. Un segundo antecedente fue que ya ordenado sacerdote, con algunos años de experiencia pastoral, no demasiados, todavía en los primeros 5 años de ordenación, me trasladan a otra parroquia. Yo ya había tenido mi primer encargo como párroco, va a ser mi segundo encargo, y llego a esa comunidad coincidentemente con la famosa gripe aviar, la gripe A, que había traído algunos protocolos, me acuerdo, de usar alcohol, no recuerdo si de barbijo, cierto distanciamiento social, cierta limitación de las reuniones, de las clases en los colegios, de la participación en la vida de la Eucaristía, de los templos. Durante un tiempo restringido, habrán sido algunos meses del invierno, si mal no recuerdo. Y como yo estaba recién llegando a esa comunidad, me puse este criterio. Voy a intentar hacer lo mismo que hacen las parroquias vecinas en la unidad pastoral que en ese momento en mi diócesis era un decanato. Lo que hagan los párrocos que hace tiempo que están aquí en esta región pastoral, a eso me pliego. Hago comunión con el resto del presbiterio en esta región pastoral y me auno a los criterios que se van discerniendo. Y así lo hice. Pero sin embargo, me quedó otra fuerte impresión al terminar ese momento de crisis sanitaria. Mi conciencia me reclamaba que tendría que haber hecho más, que podría haber hecho otras cosas, que los criterios a los cuales me había adherido por una aparente motivación de comunión, quizás eran demasiado cómodos, demasiado fáciles, donde había puesto poco en juego la vida, donde había poca preeminencia y presidencia de la cruz de Cristo. Y me quedé con esa sensación, ¿no?, de que había hecho mucho menos de lo posible y de lo que mi conciencia al final me llamaba a haber vivido. Creo que con estos dos antecedentes llega el momento fuerte, importante, cuando llega la famosa pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y cuando hacia marzo del 2020 se decreta en mi país, donde residía en ese momento en Argentina, una cuarentena que va a ser extensa, muy extensa. Mientras yo me preguntaba cómo reaccionar,
y recordaba fuerte aquella experiencia anterior de la gripe aviar y que me había quedado como con la conciencia en falta. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de personas de mi comunidad me pedían que los recibiera en la Eucaristía, aunque técnicamente estuviese prohibido por la cuarentena. Y así los hice, los recibí en la Eucaristía y nunca dejé de recibir a ninguno en la Eucaristía cuando me lo pidiera durante la pandemia e inclusive en medio de las restricciones. Pero a los pocos días, a la semana diría yo, me comuniqué con mi obispo, el mismo que me había ordenado, y le conté la situación porque dije, quiero que lo sepa por mí, que no se entere por otro. Y le conté y le dije puntualmente que tenía este antecedente de la gripe aviar y que estaba mirando un poco cómo en la historia la iglesia había reaccionado con estas crisis sanitarias, con las llamadas grandes pestes, cómo habían reaccionado los santos. Y que ese era el parámetro, la orientación que mi conciencia me reclamaba. Como lo había hecho la iglesia y como lo había hecho los santos. Él me comprendió, al mismo tiempo era el obispo y tenía que responder también a muchos niveles. Me pidió que revisáramos, que discerniéramos lo que íbamos a hacer, que hiciéramos un paréntesis un tiempo. Así se lo pedí a la gente, hicimos un paréntesis, dejaron de asistir a la Eucaristía una semana también y después me siguieron pidiendo celebrar juntos y lo seguí recibiendo y allí viví, digamos, la pandemia del 2020-2021 en una continuidad con mucho aspecto de clandestinidad, la vida de la fe, de los sacramentos, de las reuniones comunitarias, la atención a los enfermos, a las exequias y, y sobre todo una abundante y generosa atención con mi comunidad a los pobres y a personas que no tenían recursos a causa de la cuarentena, recursos económicos. Diría que en líneas generales mi actitud pareció desobediente. Pero fue en aquellos días, en aquellos principios de la pandemia y frente a estos discernimientos iniciales, donde en algún momento, estando en mi habitación, en clima de oración, de estudio, de silencio, experimenté como esos toques de Dios, como esas iluminaciones que a veces vienen, como esas intuiciones, digamos, ¿no? Esos momentos especiales de la gracia, que no tienen por qué ser extensos, a veces son como un toque, como un paso. Y en este caso, puntualmente, yo no puedo decir el tiempo físico que duró este momento espiritual, digamos, ¿no? Físicamente, digamos, contado en tiempo cronológico, no creo que haya sido muy extenso. Habrán sido algunos minutos tal vez. Pero tan intensos, tan significativos,
Allí, como diría el profeta Ezequiel, la palabra del Señor vino a mí en estos términos. Y entonces, digamos, de parte de Dios yo experimenté una comunicación que me abría el camino, que me aclaraba la inteligencia y el corazón. No era exactamente una comunicación gozosa, sino un llamado de responsabilidad, una invitación a hacerme cargo. El contexto era que en medio de la pandemia casi no había comunicaciones. En el presbiterio ni hablábamos prácticamente entre nosotros los sacerdotes. Cada uno estaba recluido en su cumplimiento de la cuarentena y no sabíamos exactamente cómo estaba resolviendo. No había comunicaciones oficiales. Todo parecía un gran silencio donde nadie sabía en qué estábamos, a dónde íbamos, qué estaba pasando. Había todo un ambiente de miedo social tan profundo y uno palpaba como un sentido de soledad, ¿no? Estoy solo, no hay nadie más alrededor, estoy como solo en el vacío y todo depende de mí. Era como la sensación que había en el ambiente, ¿no? Allí, como pude entenderlo en ese momento, experimenté esa comunicación de Dios a ser responsable, a hacerme cargo. Hoy, con el paso del tiempo, viendo más claras las sendas recorridas, me doy cuenta que simplemente lo que pasó allí fue que se cumplió el tiempo de aquella pregunta, del retiro de preparación para el presbiterado. Y si quedas solo, ¿Dios podría recomenzar contigo la iglesia? Y yo creo que es esta la revelación, entre comillas, revelación personal sobre la iglesia que he experimentado y que sigo viviendo. Me toca a mí hacerme cargo de la iglesia. Me toca a mí responder. Tengo que sostener la iglesia. Tengo que vivir para la iglesia y para que la iglesia pueda cumplir su misión, la que el Señor le encargó. Tengo yo mismo que hacer de la iglesia ese instrumento para el anuncio del Evangelio, para la comunión con Dios en Jesucristo, en su Pascua, en su palabra, en sus sacramentos, en la fe, en el mismo Espíritu. Y una vez que otras responsabilidades personales me dieron mayor libertad, concretamente cuando ya no tuve que cuidar a mis padres porque partieron hacia la casa de Dios, las decisiones que quedaron delante mío fueron todas en este sentido, ¿no? Si quedaras solo, ¿Dios podría contigo recomenzar la iglesia? ¿Dónde puedo servir a la iglesia
para que la iglesia sea sostenida, para que no se diluya, para que no se pierda, para que no se extinga ni mengue. Donde la iglesia está buscando, ¿no?, esta fidelidad a su misión hacia Jesucristo, en este contexto actual de la iglesia que peregrina. Allí claramente discerní que son tiempos como de retiro, de reserva, ¿no? Donde volver a repensar aquello de salir del centro hacia la periferia más exterior del éremos, del lugar salvaje y no civilizado. La necesidad, entre comillas, de la fuga mundi en el sentido de la búsqueda de un estilo de vida testimonial, martirial, y también con fuerte sentido escatológico. Una retirada hacia la santidad, podríamos decirlo, ¿no? Y una retirada hacia lo simple, hacia guardar el propio corazón en la alianza y en la unión con Dios, en la contemplación profunda y tantas otras cosas más. Pero en el fondo es esto, ¿no? En tiempos a veces difíciles, de crisis, si te parece que estás como solo, Dios podría contar contigo para recomenzar la iglesia, para sostenerla, para darle continuidad. Y creo que este es un tiempo para que todos nos preguntemos algo así, ¿no? Somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y nosotros estamos a la altura de que Dios pueda contar por nosotros. Dios podría decirnos a cada uno de nosotros: hacete cargo de mi iglesia, sostené mi iglesia, dale continuidad a mi iglesia, protege mi iglesia, resguardala, reservala. Sé tú la iglesia que yo quiero. Sé tú la iglesia que yo quiero. Creo que sería una buena pregunta para que nos hagamos todos, ¿no? Porque como bautizados, todos somos la iglesia. Claro, a veces hay como intensidades que son lógicas, ¿no? Y entonces si por ahí soy un laico y ya estoy en un estado de vida matrimonial, tengo una familia, hijos, probablemente desde allí, desde la misión de formar una familia cristiana, católica, intente vivir la iglesia. Intente vivir la iglesia desde mi testimonio en medio del mundo, de las actividades laborales, económicas, civiles, sociales. Para un sacerdote, evidentemente, el punto de vista es otro, ¿no? La iglesia es toda su vida y no identifica la vida de la iglesia con aspectos familiares o laborales o de convivencia social, sino que tiende más a identificarla con su deber de oración, de celebración de los sacramentos, de predicar el evangelio, de asistir a los enfermos,
de formar comunidades, de hacerlas crecer, con la tarea apostólica. Quizás es posible que un laico, por su realidad familiar, pueda disociar un poco la familia de la iglesia, aunque sería un error, pero por ahí podría decir, bueno, una es mi vida familiar y otra es mi vida en la iglesia cuando voy a misa o cuando hago tal servicio. Es un error, digamos, ¿no? Porque la vida familiar es parte de la vida de la iglesia y su gran tarea es ser el pastor de esa familia, ¿no? La pastora de esa familia, con todas las limitaciones y, digamos, y no buenos resultados que observamos hoy. Pero para un sacerdote la iglesia es toda la vida, o sea, no tiene una vida fuera de la iglesia. Está muy claro que la identificación, digamos, ¿no? Desde que se levanta hasta que se va a dormir, toda su vida es la iglesia, no hay otra vida sino la de la iglesia, ¿no? Creo que estamos en tiempos desafiantes y me parece que vamos a encontrar respuestas distintas, con intensidades distintas, en niveles distintos, digamos, con una capacidad de involucrarse también diversa, con un apasionamiento diferenciado y respuestas que a veces nos parezcan que son fieles a la identidad de la iglesia o que no, que ponen en peligro la identidad de la iglesia. Pero en el fondo, digo, todos los que estamos en la iglesia y estamos buscando vivir en ella y cumplir su misión, hemos sido llamados, creo que sería bueno que nos preguntáramos aquello del obispo, ¿no? Si quedara solo, aunque no quedemos solos, aunque descubramos quienes nos acompañan más o menos, con iguales o diversas intensidades, pero si de pronto en este contexto de crisis nos parece que no hay nadie más para responder que nosotros mismos, ¿podríamos responder? ¿El Señor contigo podría sostener y recomenzar la iglesia? En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.